Historia, política y educación forman una tríada imposible de desvincular. Ninguna puede separarse de la otra. Podemos decir que más que trillizas son siamesas, desde los primeros hombres que ocuparon el planeta. Por esta relación, el autor Ikram Antaki dice: allá donde se veía el Homo sapiens saltar majestuosamente fuera de la naturaleza y producir con su bella inteligencia la técnica, el lenguaje, la sociedad y la cultura, vemos la naturaleza, la sociedad, la inteligencia y la técnica, el lenguaje y la cultura coproducir al Homo sapiens a lo largo de un proceso de varios millones de años. La tarjeta de identidad del hombre no está clara. Faber, Socius, cronológicamente el lenguaje y la cultura precedieron al sapiens. Los conceptos que aquí abordaremos son los básicos para nuestro estudio y los vincularemos con el fenómeno educativo. Estos son política, praxis y bien común. Sobre política mencionaremos lo siguiente. La vinculación entre política y educación es muy antigua. Por ejemplo, según la teoría aristotélica hay tres tipos de ciencias. 1. Las ciencias teóricas como la filosofía, la teología, la física y la matemática. 2. Las ciencias productivas como poética, retórica, medicina, música y gimnasia. Y 3. La ciencia práctica como la ética, economía y política. El hombre es considerado no solo como un ser biológico, sino sobre todo como un ser que hizo y seguirá haciendo lo que a su naturaleza corresponde, esto es, la política. Por ello, el hombre es denominado por Aristóteles como son politikon. Sobre la praxis podemos decir lo siguiente. Así, la política es una ciencia práctica que tiene por finalidad el gobierno y la administración de la polis, es decir, ciudad. La política exige la naturaleza práctica de los conocimientos históricos del devenir humano. De esta forma, el paradigma aristotélico ha sido una megatendencia en materia de formación política desde el siglo IV a.C. hasta hoy. Desde esta filosofía, la política es una praxis, es la inteligencia en acción. La cosmovisión política permite concebir al mundo en continuo cambio. En él, el principal agente es el hombre quien puede transformar, construir, producir y reproducir cambios. Sin embargo, el hombre es visto como un sujeto plausible a formar y ser formado o educado desde la superestructura del Estado. En la historia de la humanidad, quienes gobiernan han decidido siempre el currículo y lo han impuesto. Por ello, la idea del bien común es uno de los conceptos más interesantes heredados desde el pensamiento clásico griego. Este concepto tiene como telos, es decir, fin, la búsqueda del mayor beneficio de todos los ciudadanos. Para ello se crean leyes, se diseñan políticas, se erigen instituciones, sistemas económicos y educativos. Es también por el bien común que la educación forma en algunos momentos súbditos o ciudadanos, en otro momento positivistas o religiosos, nacionalistas o globalizados, aristócratas o democráticos. Pero, ¿cómo se practica la política? Los efectos de las decisiones políticas están por todas partes. La puedes notar en el alumbrado público y en el doméstico que exige el registro y pago de cuotas. Se nota en el sistema de salud al construir hospitales o crear estrategias de distribución de medicamentos que dialoga con su sindicato de agremiados. También se nota en el sistema educativo, la construcción de escuelas, la impresión de libros de texto gratuitos, el diseño curricular de los diferentes niveles de estudio, la asignación y administración de docentes para los planteles que dan servicio a millones de estudiantes. En fin, cada estado define la toma de decisiones que ejecutará y en ese sentido ha llevado a cabo diseños institucionales y jurídicos sin renunciar a las negociaciones y reformas que impactan a la sociedad que forma. Reflexiona en lo siguiente. ¿Quién tiene el deber de formar al sujeto? ¿El Estado o los padres? ¿Es la educación un derecho o una obligación? ¿Por qué respetar las reglas pensadas o impuestas por otros cuando no participamos de dichos procesos formativos? Esas preguntas merecen respuestas que, si las intercambias con un grupo de amigos, notarás que no siempre estarán de acuerdo y siempre intentarán llegar a uno. Antes de despedirnos, recordemos que 1. Historia, política y educación forman el mismo cuerpo fenomenológico difícil de escindir. 2. La política es parte de la naturaleza humana, por ello. 3. La política es una ciencia práctica y analítica. Y 4. El bien común se busca como el fin de la política y para ello echa mano de la formación cultural y científica del sujeto.